¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, yo soy Ingrid Villarreal Alonso y esto es Mamás Cool, dándole la bienvenida a una nueva semana en el mes de octubre. Buenas tardes, DJ Luis. Muy buenas tardes, Ingrid. Veo que todavía es un poquito malita del malestar que tiene, pero aquí súper contentos, una tarde más aquí en Mamás Cool para llevar la información y hoy un tema súper importante y delicado. Sí, exactamente, es un tema que queremos llevarles a ustedes porque nos parece realmente importante que sepamos cómo manejar la pérdida de un ser querido. Si usted está pasando por esta situación o la ha pasado recientemente o cree que se aproxima ese momento, pues este es un programa para ustedes o para sus amigos. Comuníquese con ellos, dígale que aquí vamos a estar y que vamos a tener las líneas abiertas para que el diácono Hamed pueda darles a ustedes respuesta de esas inquietudes y de ese duelo y de ese malestar emocional que trae, por supuesto, la pérdida de alguien a quien amamos o que es muy importante en nuestra vida. Mientras tanto, ¿qué te parece, DJ Luis? Antes de que venga con nosotros el diácono Hamed, les mostramos a los amigos que verán esta noche en Diálogos. La epilepsia puede presentarse en cualquier edad, pero es más frecuente que suceda en los dos extremos de la vida, uno de ellos en la infancia. No cabe duda que la aparición de la epilepsia conlleva un impacto no solo en el paciente, sino en los padres y en toda la estructura familiar. Sin duda, situaciones difíciles que pueden provocar una sobreprotección en el niño. En Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos dirán qué es la epilepsia en niños, cómo diagnosticarla y qué tratamientos existen actualmente. DJ Luis, aquí de vuelta ya me encuentro con el diácono Hamed. Bienvenido a Mamás Cool. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para tocar un tema pues que es tan sensible para las personas. DJ Luis, yo no sé si tú pues has tenido ese momento tan duro de perder un ser querido o alguien a quien amas. Sí, por supuesto. Mis dos abuelos, de parte de madre, uno, por ejemplo, fue hace 3 años y al año siguiente mi abuelo, o sea que primero fue mi abuela, luego mi abuelo, y fue verdad una pérdida, un dolor muy fuerte, más que todo por parte de mi mamá, que se había quedado sin sus dos padres. Claro. Y entonces, bueno, para la familia fue bastante impactante por lo que fue la distancia, que casi no duró casi en el año, cuando hubo la pérdida de ambos. Sí, fueron golpes como muy duros, fuertes, inmediatamente uno detrás del otro. Correcto. En mi casa también pasó esto, pero hace muchísimos años ya, aunque bueno, ese hueco queda en el corazón por toda la vida. Claro. Imagínate, en el año 83, mi hermano, que en paz descanse, tuvo un accidente de carro a los 17 años y perdió la vida. Wow. Iba él solo y a los meses muere mi abuela, la mamá de mi mamá. Wow. Entonces, para mi mamá, o sea, perder a su hijo y a su madre en un periodo de menos de 6 meses, pues esto fue una cosa muy, muy fuerte. Y primero es ese shock, sobre todo cuando es alguien joven. Exactamente. Cuando es alguien joven que tú realmente, o sea, es algo que tú no esperas. Porque a veces cuando la persona está enferma o que tienen cierta edad, pues de alguna manera uno, no sé, el corazoncito y la cabeza se van preparando. Sí, correcto. Pero cuando son estos golpes tan inesperados de la vida, pues realmente son sumamente difíciles de manejar y la negación y la aflicción que a uno le da es realmente incomparable y eso no tiene pues comparación definitivamente con nada. Empecemos a hablar primero de eso. Cuando uno recibe esta noticia, ¿qué le recomienda uno a las personas de cómo manejar esto, ya sea uno mismo o con alguien que uno conoce que está pasando por esto? Bueno, definitivamente nosotros reconocemos como un recurso
que es innato en el hombre. La vivencia espiritual, en cierto modo, es algo innato en el hombre, pese a todas las creencias que podamos tener en toda la humanidad. Y hay un recurso espiritual que nos ayuda a nosotros y que nos afecta, en cierto modo, algunas situaciones concretas como la pérdida de alguien a quien amamos, a quien queremos. Y yo quisiera, pues, concretar diciendo que es un proceso. A primera impresión que nosotros recibimos del comunicado de algún fallecimiento de alguien, en cierto modo nos causa algunas reacciones humanas naturales, pero que en cierto modo ya la iglesia, la fe, las creencias, las religiones, lo que procuramos es brindar en cierto modo un proceso en la cual el duelo va a ir poco a poco tomando otro giro, quizás brindando un horizonte de mayor esperanza, para que la vida continúe y este proceso pueda ser bien integrado, bien asimilado y bien superado. O sea, entonces uno tiene pues realmente que buscar también una asesoría, ya sea si uno es de religión católica, pues por Claro. supuesto las iglesias siempre tienen las puertas abiertas. Por supuesto, ¿no? exactamente. Igualmente lo sé que definitivamente, como usted decía, en todas las diferentes religiones y esos momentos y espacios espirituales Exactamente. se ofrece ese apoyo para todas las personas que están pasando por esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las personas reniegan de Dios por este tipo de situación? Ciertamente. En cierto modo Porque es muy humano, ¿no? Sí, es verdad. Y yo he encontrado en el camino de seguimiento al Señor y en camino cristiano nos encontramos con esa realidad. Y no solamente ante la muerte, sino ante muchas dificultades de la vida que son duras de asimilar, de enfrentar. Hay una negación a Dios. Pero muy en el fondo, antes que negar a Dios, es una manera de manifestar nuestra negación, nuestra dificultad de superar las frustraciones de la vida. Y Dios, en cierto modo, pues, que quiere siempre el bien de sus hijos, jamás ocasionará un malestar para sus hijos. Sobre todo cuando no está el recurso de la fe y esa dimensión trascendente que nos ayuda a mirar más allá de la muerte, más allá de la enfermedad, no tanto preguntarnos el por qué de la muerte, el por qué a mí, el por qué mi familia, el por qué mi hermano, el por qué mi tío, mi abuela, el por qué en este momento, sino el para qué. El para qué. Esta experiencia que vivo de dificultad, de dolor, de sufrimiento, ¿para qué me sirve? Y en muchos de los casos la respuesta, cuando es bien llevado el proceso de duelo, nos ayuda a, en cierto modo, humanizarnos, a tener lazos fraternos, familiares que quizás habían sido descuidados por los avatares de la vida y que en circunstancias como estas tenemos buenos resultados. Yo creo que sería un gran consejo preguntarnos antes que el por qué, el para qué. El para qué. Qué bonito, la verdad es que una frase súper linda. DJ Luis, ¿qué te parece si les recordamos las líneas telefónicas y las redes sociales a nuestros amigos en casa para que entonces el diácono Hamed pueda, además, si quieren alguna respuesta muy particular de un caso muy específico, puedan comunicarse con nosotros, que lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. Claro. Por supuesto, las líneas telefónicas, el 230-1955 y el 230-6997, al igual que el Twitter, @FTV05, con el hashtag #MamásCool, con tilde en la segunda A. En nuestro Twitter nos preguntan para el diácono, Lucía, desde Río Abajo, pregunta. Bienvenida, Lucía. ¿El luto debe ser eterno o hay un periodo por el cual hay que guardar, y también la vestimenta siempre de negro? ¿Qué hay con respecto a esto? Lucía de Río Abajo. Bueno, Lucía, un saludo antes que nada. Y bueno, creo que el luto es algo muy cultural. Es algo que han desarrollado nuestros países, nuestra idiosincrasia, nuestras culturas, para hacer un proceso natural, pero yo creo que en cierto modo si el luto va ayudando a ir, más que resignarse, abrazando una esperanza, me parece que es loable. Ciertamente no solamente depende este proceso de algo exterior, sino de una actitud de interior. De una actitud que ayude, en cierto modo, a darle otro sentido a esta experiencia, quizás a veces no tan favorable, no tan agradable, pero la doctrina cristiana nos invita más que lo exterior, ¿verdad?, que siempre es acompañado de la actitud interior, a profundizar en toda la integralidad del ser, toda la experiencia, tanto interna como externa. A veces es necesario que la persona, por ejemplo, en nuestros campos, en nuestras áreas más rurales, que se haga este proceso
pero siempre acentuando de que es un proceso y que si esto ayuda a la persona a sentirse mejor, haciendo un proceso de asimilación, de aceptación, pero también de esperanza en ese más allá, pues obviamente podremos secundar y fortalecer este proceso. Sin necesidad de ir amarrándolo a un color de vestimenta. Exactamente. O en fin, tú sabes, DJ Luis, yo recuerdo de cuando pasó lo de mi hermano, recuerdo que unos días después había una actividad en mi colegio. Ajá. Y había que ir de ropa particular. Y mi hermana, porque mi mamá realmente pues no funcionaba. Claro. Entonces cayó en un estado de depresión, evidentemente. Por supuesto. Y mi hermana Estela me estaba cambiando, me estaba vistiendo, no sé qué, y me pone un suéter que yo amaba, que era un suéter lleno de corazoncitos de colores, con un corazón amarillo inmenso en el pecho. Y yo le digo, no, ponme negro. Yo no puedo ir así, yo estoy de luto. Exacto. Igual que estaba mi hermana. Y ella me dice, es que no, nosotros somos chicos. Y me dice, tú eres una niña. ¿Tú lo extrañas? Sí. ¿Tú piensas en él? Sí. Entonces no importa de qué color tú te pongas. A él no le gustaría verte de negro. Sí. Tú te ves linda así con ese suéter y a él le gustaba. Entonces, pero claro, fui al colegio y un montón de niñas y que tú, ¿por qué vienes así? Tú tienes vestida de negro, tú no sé qué. Bueno, en fin. Pero bueno, claro, porque en aquel estamos hablando hace muchos años atrás, Claro, más de 30 supuesto. años atrás. Entonces, obviamente, pues hay como mucho tabú y mucho misterio con respecto a este tema. La gente no habla de la muerte en casa. Y yo creo que eso es algo que podemos comentar ahora al regreso. Vamos Por a un supuesto. breve corte y ya regresamos. Prepare su teléfono.